su hermano, que es un marihuanero y es un retardado mental, y lo quiere poner al lado de nuestra hija. Es un buen hombre. Él tiene Down syndrome. Mira, ese hombre está mirando pornografía, está fumando marihuana. No le está haciendo nada a la niña. Y él, como tiene su esquizofrenia, y es bipolar y es epiléptico, que su condición está usando de mi hermano. Ah, él es esquizofrénico, bipolar, ajá, epiléptico. Sí. ¿Y qué más? Erika es una muchacha de 12 años, súper creativa, doctora. Ella colocó unos videos en YouTube. Es una mala influencia porque Pero no hay nada realmente pornográfico. es una niña, se está exponiendo. Súper coqueta, ella es hermosa, mira qué doctora. Vergüenza. Ellos estaban detenidos en el cuartel, doctora. Y a mi niña, a mi sobrina, la tenían servicios sociales. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Francisco de Quevedo dijo: lo más seguro en la vida es no ponerte en peligro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué sencillo, ¿verdad? Lo más seguro en la vida es no ponerte en peligro. El problema es que interpretamos el peligro de maneras muy diferentes. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si esa mujer fue capaz de hacerle daño a una persona, ¿quién me asegura a mí que no haría lo mismo a mi familia? Esa persona me salvó la vida. Él no tiene por qué tener miedo. Buenas tardes y bienvenidos. Alex, estás demandando a Rubí. Sí, doctora. ¿Quién es ella? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Pues la estoy demandando porque, pues, mira, mi esposa y yo tenemos una hija de un año y medio. ¿Ella es tu esposa? Sí, mi esposa. Ok. Tenemos una hija de 1 año y medio y pues yo quiero pedirle a usted que le abra los ojos porque yo quiero que desaloje a una mujer que ha metido a nuestro hogar, que es una bruja, una mujer horrible, asquerosa, que hasta ha tentado a matar a alguien. Y su hermano, que es un marihuanero y es un retardado mental. Señora, si no le puede abrir los ojos, yo quiero demandarla y quiero pedirle el divorcio y quiero que me dé la custodia de nuestra hija. Ok, ahora vamos a ir despacito. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevan a ustedes casados? Llevamos 3 años. Llevan 3 años casados. Ok. Y tienen una niña que tiene 1 año y medio. Sí. Ok. Ahora, estas personas que están viviendo en tu casa, Sí. ¿y por qué están viviendo ahí? Pues hace 3 años yo estaba trabajando lavando platos en un restaurante y conocí a mi esposa. Ella estaba de mesera, yo pues la enamoré, tuvimos un buen tiempo y pues entre el tiempo me empezó a decir su cuento, pues salió que ella tenía un pasado de delincuencia y pues la habían abandonado a toda su familia y estaba viviendo en la calle y yo pues la quise aceptar, la traje a mi hogar y pues nos vivimos juntos, nos casamos y pues compramos un apartamento y nos fue perfecto, pero empecé a notar que entre hace unos 3 meses que se estaba poniendo nerviosa, bien cansada, que le pregunté qué pasa. Me dijo, pues mira, tengo una amiga que conocí en la cárcel, cuando estaba ya hace un tiempo, y pues quiero traerla y porque no tiene hogar. Y yo pues dije, pues tengo un gran corazón, como te ayudé a ti, te voy a ayudar a tu amiga. Ok. La traímos y pues nos ha caído bien. Todo ha sido horrible. Yo pienso que ella y su hermano son personas que no puedes tener confianza. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en tu casa? Llevan 3 meses. 3 meses llevan viviendo ahí. Pues cuando primero conocí a esa señora, mi esposa me dijo que pues estaba en la cárcel por robo. Algo no tanto malo, pero
apenas he descubrido que ella atentó a matar a su ex esposo. Oh. Es una mujer peligrosa. Doctora, ella quiere poner a esta persona y su hermano, que está un poco esquizofrénico y está como tiene epilepsia, y lo quiere poner al lado de nuestra hija. Tenemos un apartamento de 1 cuarto. Doctora, lo deja solo con mi hija. Yo lo he encontrado mirando videos pornográficos. Ok, ya te entiendo. Muy bien. Bueno, Rubí. No, doctora, sabes, el hombre es un buen hombre. Él tiene Down syndrome y tiene una carta médica que sí puede fumar marihuana. Primero cuéntame cuál es tu antepasado que estuviste en prisión. Ok, doctora. Pues sabes, la muchacha, ella es mi amiga, Caro. Y cuando yo entré a la cárcel, ella me protegió, me salvó la vida. Y si alguien se tiene que ir de la casa, yo te pido que él se vaya, mi esposo, que se vaya él. Pero déjate explico, desde que estaba joven. Pero no puedo ir, doctora. No, ella me está pidiendo que te vayas tú y pero no me voy a ir, es de los dos. O sea, aquí hay algo severo porque ella prefiere que te vayas tú a que se vayan estos dos. Pero ¿Por qué llevo fuiste la tú hija, a la cárcel? me lo va a llevar. Si ¿Tú quieres por qué pensar- fuiste a la cárcel? Te explico del principio. Desde que estaba joven, mis papás me sacaron de la casa. Después de allí yo viví con mi tío, mi tía. Y a los 14 años mi tío empezó a enseñarme cómo manejar. Pero me puse así arriba de sus piernas. Te empezó a molestar sexualmente y a sí. abusarte. Después de eso yo le dije a mi tía. Y mi tía me dijo que me vaya de la casa, que todo fue mi culpa. Ok. Pero yo todavía tenía ropa allí, tenía cosas pues, cosas tenía allí. Luego un día yo fui y había una ventana. Me fui adentro, agarré todas mis cosas, no toqué nada de sus cosas. Pero ahí llegó y le llamó el policía. Y te arrestaron por robo. Me arrestaron por robo, pero yo no toqué nada de sus cosas. Ok, estaba buscando tus cosas. Sí, estaba buscando Ok, mis cosas. Y eso es lo que causa que tú vayas a la cárcel. No, esa es mi primera vez. Fui a la cárcel por 1 mes. Después de ahí... ¿Y ahí fue que conociste a esta persona que está viviendo en tu casa? No, esa fue la segunda vez que fui a la cárcel. La primera vez fui por 1 mes. Ok, espérate un momento. Voy a hacer un receso y a la vuelta me cuentas la segunda vez que fuiste a la cárcel y qué hizo esta persona por ti. Regresamos después de este corto receso. Yo tuve problemas de adicción, vendía droga, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, caí presa. Entré a la cárcel y un día me violaron bien feo. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.